los basamentos, los fundamentos para un nuevo creyente, pero aún nosotros nos revisamos y nos damos cuenta de que muchas veces se nos olvidan todas estas cosas. Es importante ponerle y prestarle atención a la palabra de Dios, porque ella es la que durante tantos años nos ha permitido crecer. Las personas en la iglesia llevan años conociendo la palabra de Dios y luego se dan cuenta de que es la fortaleza de esa palabra. Pero ¿qué tal si les decimos que hay un diseño dentro de la ruta de crecimiento, hay un diseño para que usted sepa en qué peldaño debiese estar su vida aún a nivel de capacitación bíblica? Conocer usted estas cosas que para algunos simplemente son un recorderis, pero tener la base y tenerla fundamentada, escrita, que usted se personalice de ella y que usted pueda decir, aquí tengo mi manual y está listo y está dispuesto. Y hoy queremos hablar acerca de Jesús en su singularidad. ¿Y qué es decir que Jesús es singular? Decir que Jesús es singular es que Él es la única persona más singular que ha habido, o sea, no ha habido otro como Él es el único. Singular es que es único, ¿verdad? Es lo único, no plural. Plural son varios, pero lo singular es que hay uno solo, ¿verdad? Entonces, queremos revisarlo a nivel de varias cosas. Y una de las cosas que queremos revisar, o como punto uno, es la singularidad de Jesús en la profecía. Él es singular. No ha habido otro hombre del cual se haya hablado de la manera que Él debía de venir y cómo debía de venir, cómo debía de acercarse a esta tierra, que haya sido profetizado como fue profetizado respecto del Señor Jesucristo. Así que los profetas del Antiguo Testamento dibujaron una hermosa imagen profética del Mesías esperado. Varios cientos, miles de años atrás y antes de su nacimiento, unos cientos de años antes de su nacimiento, en efecto, cerca de 300 profecías tuvieron a Jesús como objeto de su cumplimiento, refiriéndose de manera clara a su persona, a su misión, a su nacimiento, a sus sufrimientos y a su resurrección. O sea, 300 profecías, unos 100 años antes de que Él mismo naciera, habían hecho, o unos cientos años más atrás, se hablaba acerca de ese Mesías que habría de venir. Para mostrar que Jesús era el cumplimiento de esas profecías, en los evangelios encontramos a menudo la afirmación: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Por eso usted encuentra así eso escrito, porque ya hacía cientos de años antes de que Jesús naciera se había profetizado acerca de lo que era su personalidad, su misión, su nacimiento, sus sufrimientos y su resurrección. Así que qué importante es que podamos considerar nosotros también algunas de las profecías más sorprendentes cumplidas en Jesucristo. Y vamos a iniciar. El lugar de su nacimiento. Cuando usted mira Mateo capítulo 5 y en el versículo 2, en Mateo capítulo 5 y en el versículo 2, y lo vamos a poder contrastar, Miqueas 5:2, lo vamos a contrastar con lo que dice Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 4. Yo estoy buscando en Lucas capítulo 2, y en el versículo 4 dice la palabra del Señor. Lucas 2, versículo 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ahora, en Miqueas capítulo 5, en el versículo 2, la palabra del Señor constata de que Jesús tenía que nacer en Belén, ¿verdad? Cuando dice: pero tú, Belén Efrata, ¿verdad? Tú que eres la más pequeña, de ti ha de nacer, ¿verdad? Él que ha de ser el Mesías. Déjeme yo busco aquí, ¿listo? En Miqueas está después de Jonás, facilísimo. Miqueas está después de Jonás y está antes de Nahum. Y ahí en Miqueas capítulo 5 del versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que, mientras yo me tomo un tinto, reflexionen esto.
Tanto en Miqueas capítulo 5 en el versículo 2 como en Lucas capítulo 2 en el versículo 4 habla acerca del lugar del nacimiento. Se había profetizado que de allí, de esa tierra de Belén, había de nacer el hombre más singular sobre toda la tierra, el hombre más único sobre toda la tierra. Número 2, dentro de esta misma parte de la singularidad de Jesús en las profecías. Fue singular aún en lo profético, en lo que se profetizó acerca de él. Miremos el nacimiento de Jesús. En Génesis capítulo 3, en el versículo 15, donde aparece el protoevangelio. En Génesis capítulo 3, versículo 15, aparece el famoso protoevangelio. Y ahí en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, leemos capítulo 3 y en el versículo 15, dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, esto es algo pero súper profético, porque se está hablando de que en el cumplir de los tiempos vendría el hijo de la mujer, ¿verdad? Y ese hijo de la mujer tendría enemistad contra el hijo de la serpiente, porque dice, y entre tu simiente y la simiente, pondré enemistad entre, hablándole de Dios a la serpiente, ¿verdad? Le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está diciendo que el hijo de la serpiente va a tener enemistad contra el hijo de la mujer. El hijo de la mujer es Jesús, que es el hijo de María, y ese cumplimiento se haría en esa parte. Dice que este hijo, esta simiente, va a herir a la serpiente, ¿en dónde? En la cabeza, o sea, la va a matar, ¿verdad? Y tú le herirás solamente en el calcañar, y el calcañar son los talones, ¿verdad? Son los tobillos. Cuando Jesús, el peso de Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, dice que estaba realmente sobre sus pies y aún pues sobre su pecho, pero básicamente sobre sus talones, ahí sobre sus tobillos. Muy bien, entonces ahí vemos cómo el nacimiento de Jesús estaba mostrándose de esta manera. En Isaías capítulo 7 también lo habla en el versículo 14. Por eso es importante que muchos puedan estar allí conociendo esa palabra, y a muchos se les ha pasado esto para que lo estudien, para que puedan paso a paso conocer acerca de estas cosas que son tan importantes. En Isaías capítulo 7, en el versículo 14 leemos: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen concebirá. O sea, el nacimiento de Jesús fue muy, pero muy singular. Y entonces en Mateo capítulo 1 vemos cómo se corrobora. En Mateo capítulo 1, desde el versículo 18, se corrobora estas dos cosas. Cuando en el versículo 18 dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, dice, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El versículo 21 dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe? Hay un cumplimiento de que ese hijo de Dios iba a nacer, el hijo de la mujer, el hijo que luego se enfrentaría al hijo de las tinieblas, ¿verdad? Y el hijo de las tinieblas iba a ir en el calcañar. O sea, allí a Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, todo su peso estaba sobre sus talones de alguna manera u otra. Pero Jesús, el Hijo de Dios, heriría a la serpiente en la cabeza. Y es que con ese acto de su muerte por nosotros, le quitó al diablo todo el poder que tenía sobre el imperio de la muerte, y aún la fuerza que pudiera, o el poder que pudiera tener sobre la vida. Bien, y vamos a continuar. Lo siguiente, tal vez el literal C, el literal A sería el lugar de su nacimiento, el literal B sería lo singular de su nacimiento, ¿verdad?
y C sería su obra redentora. En Isaías 53, en el versículo 4, dice que por su llaga nosotros somos curados, ¿verdad? Dice que Él se entregó por nosotros, Él fue molido por nosotros, en Isaías 53, en el versículo 4, ¿verdad? Hasta el 6, porque en el versículo 5 de Isaías 53 dice la palabra del Señor que Él pagó por nosotros por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Él pagó por todos y cada uno de nosotros. Ahí en Isaías 53, en el versículo 5, aún leemos: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tremendo. Y el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mire esa singularidad, o sea, único en la obra redentora, en lo que Dios hizo por nosotros. Y en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 21, corroborando esto, en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 21, nosotros leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y leemos la palabra del Señor que dice así, en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué hermoso que Dios envió a su Hijo a morir por usted y por mí, para cubrir nuestros pecados, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, o sea, para nosotros poder ser justificados. Dios es maravilloso y Él es grande. El siguiente sería el literal D. El literal D es su muerte en la cruz. El Salmo 22, todo el Salmo completo. El Salmo 22 nos habla acerca de Jesús, de la muerte de Jesús, de cómo iba a padecer, de todos los sufrimientos que iba a tener, ¿verdad? Este es un salmo de David. Es un grito de angustia y un canto de alabanza. Un grito de angustia porque nuestro amado Señor Jesús se iba a entregar en la cruz, iba a morir por nosotros, pero al mismo tiempo es un canto de alabanza, porque por medio de ese acto vendría salvación y vida eterna para todos y cada uno de nosotros. Y entonces donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y empieza a escribir cada cosa que él vivió más adelante. Y eso se cumple, miren, en el Salmo 22 se cumple en Mateo 27. Ahí en Mateo 27, en el versículo 32, dice la palabra de Dios, desde el versículo 32 en adelante, y se empieza a hablar todo desde el capítulo 27 de Mateo, desde el versículo 32, dice: crucifixión y muerte de Jesús. Oh, eso es algo tremendo. Y usted mira los títulos que aparecen allí, cómo fue la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo, hasta que Él tiene que decir por allá también: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa eso? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, esa profecía del Antiguo Testamento se cumplen aquí en el Nuevo Testamento. Por eso, al hablar de la singularidad en la profecía de nuestro amado Señor Jesús, vemos que fue algo poderoso, pero también, no solamente en el lugar de su nacimiento, en cómo aconteció su nacimiento también, no solo el lugar, sino también en su obra redentora, en la muerte en la cruz, en lo que Él vivió por todos nosotros, pero también en su resurrección, en el libro de los Salmos, capítulo 16. Esto es hermoso, porque esto es conocer las Escrituras, conocer la palabra del Señor. En el libro de los Salmos, capítulo 16, en el versículo 10, dice la palabra del Señor: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Eso no es solamente una profecía para Jesús, es una profecía también para nosotros, pero ahí estamos hablando de Jesús, de lo singular de lo que fue para él, de su bendición, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de que su alma no se iba a quedar ahí en la muerte, sino que él iba a resucitar, y el proceso de resurrección se iba a dar, se iba a manifestar en su vida. En Hechos capítulo 2, en el versículo 31, vemos cómo se cumple esto de la palabra del Señor. Mientras ustedes buscan allí, yo me tomo un poquitico de tiempo. En Hechos capítulo 2, en el versículo 31, dice la palabra del Señor aquí: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vería, o que su carne vio corrupción. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo aparece ahí en la bendita palabra del Señor? Ahí está, en la palabra de Dios. Sabemos que Dios opera de una manera grande. Sabemos que Dios está allí de una manera fuerte, poderosa, para todos y para cada uno de nosotros. Y estaba también con Jesús para levantarle de entre los muertos. No lo iba a dejar ahí. Hasta ahí miramos entonces lo que es la singularidad, ¿verdad?, de Jesús en lo que tiene que ver con las profecías, con todo lo que se hablaba acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Continuamos aquí. Seguimos entonces ahora en la singularidad de su persona, la singularidad de Él como persona. Como persona, cuando se nos presenta a una persona, una de las preguntas que nos viene a la mente es: ¿quién es? Al relacionarnos con la Biblia, la palabra de Dios, lo primero que notamos es la importancia que la palabra de Dios le da al personaje más importante, que tiene más relevancia a nivel de todos los tiempos, y es nuestro amado Señor Jesucristo. Cierta vez, Jesús mismo le preguntó a sus discípulos lo que quizá también puede ser la pregunta de muchos de nosotros. O nos pudiéramos preguntar: ¿qué dicen los hombres? ¿O quién dicen los hombres que soy yo? Y yo le digo a ustedes, realmente, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Porque es muy importante. ¿Para ti quién es Jesús? Porque para uno puede ser un gran profeta, para otro puede ser un gran hombre religioso, espiritual, otros lo van como un gran hombre de mucha fama, pero para nosotros es mucho más que eso, ¿verdad? Así que hablando de Jesús como persona, hay algo muy singular. Él es único como persona. Después Jesús le preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque ellos empezaron a decir, uno dice que tú eres Elías, que tú eres el profeta, que tú eres esto. Todas las respuestas fueron erradas, ¿verdad?, incorrectas. Y entonces Jesús le pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A lo cual respondió uno de los discípulos: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Eso fue Pedro, ¿verdad? Ahí en Mateo 16, versículos del 13 al 17, encontramos esa conversación. Y la pregunta y la respuesta siguen siendo fundamentales para nosotros, ¿verdad? Para el Señor Jesucristo y para nuestro destino eterno. Cuando usted dice: ¿quién es Jesús para su vida?, de ahí depende, de esa respuesta, depende su destino eterno. Porque la Biblia habla acerca de Jesús. Y la Biblia, para terminar en este tiempo, miraremos solamente esto, el otro lo estaremos viendo Dios mediante el día jueves. Y es que habla acerca de su divinidad. Primeramente, la divinidad de Jesús fue declarada por él mismo. En Juan capítulo 10, versículos del 30 al 33. En Juan, en el capítulo 10, versículos del 30 al 33, dice la palabra del Señor, y es muy importante que usted y yo la tengamos, pero bien clarito, lo que dice la palabra. Juan 10, versículos del 30 al 33. Dice la palabra del Señor allí: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le dijo: yo soy el que está con usted, yo también soy Dios. Fue profetizado, fue declarado
por Él mismo, pero no solamente en esa parte. Ahí en Juan 14, del 6, en Juan 14, versículo 6, cuando dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de mí. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahí le está hablando también acerca de eso. Jesús está diciendo, el Padre y yo uno somos, o sea, Él se hace igual a Dios. Y por eso muchos decían, no te golpeamos por eso, no te vamos a atacar por eso, no por tus buenas obras, sino porque tú siendo hombre dices que eres hijo de Dios y te comparas con Dios. Pero no solamente lo hizo así. En el versículo 8 dice la palabra, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, Jesús siempre lo había dicho, fue expresado por sí mismo, pero no solamente es expresado por Él, sino que es la divinidad de Jesús es expresado también por otras personas. En Juan capítulo 1, en el versículo 1 y el versículo 14, vemos cómo el apóstol Juan, en el comienzo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero luego dice en el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo creo que le estoy tratando de dar todo el margen a esta temática que tendré que continuar con ella el día jueves. Pero es muy importante que usted entienda que la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús, fue profetizada por Él mismo, y ahí vimos los apartes de la Biblia, pero también fue declarada por otros, fue testificada por otros. Ahí en Juan 1, y aún si usted lee todo ese capítulo 1 de San Juan, por lo menos del versículo 1 hasta el versículo 18, se habla acerca de que ellos corroboraron, los apóstoles, de que Jesús era el Hijo de Dios, o que era Dios, ¿verdad? Que era Dios también. En Mateo 27, 54, miren, esto es testificado en Mateo 27. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba allí en la cruz y estaba muriendo ya en sus últimos momentos? Lo que dice allí uno de los hombres en Mateo 27, 54, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Por eso es importante la respuesta que nosotros vemos respecto de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Él es Dios y fue testificado por Él mismo. Su divinidad fue testificada por Él mismo, pero también su divinidad fue testificada por otros, por el mismo Juan, por varios de los discípulos, ¿verdad? Constantemente. En Mateo 27, 54, por el centurión y la gente que estaban en el momento cuando Jesús muere y entonces empieza a temblar y una cosa de ellos vieron todo eso como se oscurece, ¿verdad? En el mediodía, en esta parte, y entonces todos dicen, wow, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Es testificado por otros. En Mateo 16, del 16 al 17, dice la palabra del Señor ahí también. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Del 16 al 17, ahí Mateo 16, dice la palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro pudo decir, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. En Juan 20, del 25 al 28, corroboramos también cómo la palabra del Señor nos dice que la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo fue testificada por otras personas. Ahí en Juan 20, versículos del 25 al 28 dice la palabra del Señor. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieres en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas
y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Y entonces luego Jesús le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y bueno, ya saben la conversación que tuvo ahí Jesús con Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Y entonces creyó y le dijo: porque me viste. Entonces ahí sí creíste, pero bienaventurados que sin haberme visto creen, como usted y como yo, que creemos en Jesús sin haberle visto. Ahí está testificado su divinidad por otros cuando dijeron: Él es Dios. Pero también su humanidad. Y dejen que tal vez yo termine con esta parte hablando de la humanidad. Su vida fue la más delicada, la vida más productiva, la vida más perfecta jamás vivida por hombre alguno. Fue también hombre como nosotros, menos en el pecado. En Juan 1:14 leímos ahora que decía: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en Mateo 26, ya leí lo que dice Juan 1 en el versículo 14, pero hablando de la humanidad, Él fue humano como nosotros, fue hombre como nosotros, menos en el pecado. Así que en Mateo 26, en el versículo 38 lo podemos corroborar. En Mateo 26, allí en el versículo 38 dice la palabra: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él fue un hombre que se entristeció y estaba triste, y estuvo triste hasta la muerte, ¿verdad? Porque Él era un hombre tan igual como nosotros, solamente que en Él no hubo pecado. En Juan capítulo 4, en el versículo 6, cuando Jesús tiene sed y le dice a la samaritana: dame de beber. Y ella le dice: no, es que yo no le puedo dar a usted porque es que yo soy samaritana y nosotros no nos juntamos con los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la conversación que había ahí, Jesús tuvo sed. Y en varias oportunidades en la palabra del Señor se habla acerca de eso. Jesús también lloró. Entonces es importante que sepamos que Él era un hombre como nosotros, menos en la condición del pecado. En Hebreos 4:15 nosotros leemos lo que dice la palabra del Señor, constatando acerca de nuestro amado Señor Jesucristo, cuando dice la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 4, en el versículo 15, dice la Biblia, la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestra semejanza de hombre. ¿Pero cómo? Pero sin pecado. Tuvo sed, se enojó, cogió, se desató la correa y fue y sacó a los tipos que estaban ahí en el templo, diciéndoles: esto se ha vuelto una cueva de ladrones, ¿qué es esto? Mi casa tiene que ser llamada casa de oración. Entonces imagínense todo lo que hablamos acerca de Jesús, y que en Semana Santa le estaremos hablando mucho más acerca de esto cuando hablemos de Cristología de Dios mediante este año, de una manera especial. Ahí en Juan 8:46, quizá para terminar esta parte por el día de hoy, en Juan 8 y en el versículo 46, miren lo que dice la palabra del Señor acerca de nuestro amado Jesús. Dice la Biblia en Juan 8:46: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién podría redarguir a Jesús de pecado? ¿Quién puede decir: este es pecador, este es una cosa, este es lo otro? No. Él fue un ser humano, un hombre como nosotros, pero Él no pecó. Él también fue un maestro singular. Y como maestro singular, nosotros leemos en Juan 7, del 45 al 46. Él fue un maestro, pero un maestro ¿cómo? Un maestro singular. Juan 7, del 45 al 46, cuando dice: nunca un hombre ha hablado así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley. Ellos no sabían acerca de eso.
Y entonces ahí está Nicodemo, el que había venido en horas de la noche. Y él dice, ¿cuál era uno de ellos? Y dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, ellos no creían en él, pero nunca había hablado un hombre y nunca les había enseñado un hombre como Jesús les había enseñado a ellos. Fue algo poderoso. También ahí en Mateo capítulo 7, ahí en el versículo 28, dice la palabra del Señor. Eso es interesante cuando uno se empapa de la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor allí. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, no ha hablado alguien como Jesús ha hablado. Si nosotros habláramos de lo singular de Jesús en su poder, hablamos también del poder, de lo singular, del poder sobre la naturaleza. Para que ustedes lo corroboren, ahí en Mateo 8, del 23 al 27, él tenía el poder sobre la naturaleza y hasta la gente decía, ¿y quién es este que le ordena hasta las tempestades y todo lo demás calmarse? Sobre las enfermedades, en Lucas 4:40, cuando Jesús estaba sanando a las personas, no ha habido una persona tan singular también en su poder, no solamente en su humanidad, no solo en su divinidad, no solamente fue un maestro singular, sino que además de eso, el poder de Jesús era especial solo en él. No ha habido otro. Él tenía poder sobre las enfermedades, tenía poder sobre los demonios. En Lucas 4, del 33 al 36, podemos corroborar esto. Y también sobre la muerte, ya que en Juan capítulo 11, versículos del 43 al 44, ese sí quiero que lo leamos ya para terminar este tiempo. Y en Juan 11, versículos del 43 al 44, importantísimo tener esto en cuenta. Juan 11, 43 al 44, dice la palabra de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Dejadle ir. El que tiene el poder, aún sobre la muerte, es Jesús. Hoy algunos consideran a Jesucristo como solamente un gran hombre, un gran maestro, quizá de moral, pero Jesús mismo dijo que Él era Dios. Si esto no fuera cierto, no podríamos llamarle siquiera un gran hombre, si Él hubiera sido un impostor. Eso lo expresó C.S. Lewis, que aparece en uno de sus libros, ¿verdad? Un hombre que fuera solamente un hombre y dijera las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral, sería un lunático con delirios de grandeza, o sería el mismo diablo del infierno. Usted debe decidir, ¿él fue y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor? Usted puede tacharlo de demonio, puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero no venga con un aire de superioridad a decir que Él fue un gran maestro de moral. Él no nos ha dejado esa alternativa. Para mí, Jesús es Dios. Para mí, Jesús es el Hijo de Dios. Es mi Señor, mi Redentor y mi Salvador. Señor Jesucristo, gracias. Porque en esta primera parte, al hablar acerca de esto, yo quiero darte gracias porque el poder mencionar tantos versículos en tan corto tiempo, viendo la primera parte de lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo en lo singular de su vida, podemos constatar de que tú eres Dios, expresado por ti mismo, expresado por otros. Podemos constatar no solamente de tu divinidad, sino que podemos constatar de tu humanidad, de lo que has sido, el hombre más productivo, más perfecto, santo, el hombre más dedicado, pero fuiste un hombre como nosotros, solo que sin pecado. Podemos constatar de que has sido un maestro singular, podemos constatar de tu poder sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte. Tú tienes poder, Señor. No podemos decir simplemente que eres un gran hombre de moral, o como algunos dicen, es que es un gran filósofo más. No, no. Tú no nos has dejado esa alternativa. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y yo te bendigo, y te bendigo por cada persona que está allí.
Te bendigo por cada persona que va a escuchar esto. Les bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, yo declaro toda influencia diabólica mundana. A veces hasta el cuerpo de nosotros está viviendo cosas en nuestra vida. Que el calor, que el frío, que una cosa, pero declaro el poder de Dios para que el Señor nos dé equilibrio en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Toda enfermedad de tu cuerpo se tiene que ir, porque Jesús, el que es singular en su poder, el que tiene poder sobre las enfermedades, está sobre nosotros. El que tiene poder en la naturaleza, en el nombre de Jesús declaramos los climas alrededor de su casa, de su vida, son mutados, son cambiados y transformados en favor, para que sea Dios obrando con poder en sus vidas cuando llega el sol, cuando llega la lluvia, todo lo demás, pero nuestra vida estará equilibrada por el Señor. Así que no nos quejamos de la lluvia, no nos quejamos del sol. Te decimos, Dios mío, gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por nuestra vida, gracias por nuestras gargantas, gracias por nuestro cuerpo. Bendecimos tu presencia, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y bendigo a cada persona que ha estado ahí en este tiempo especial. Saludo a todos y a cada uno de ellos con respeto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. A todos los que han estado en este tiempo conociendo acerca de esto, algunos repasando, otros que van a estar conociendo esto y estudiando, porque hace parte de los pasos dentro de una ruta de crecimiento para que el creyente conozca la palabra de Dios, conozca acerca de su Dios, conozca acerca de su Hijo. Y ahora con este tema, Jesucristo en su singularidad. Tomamos textos de varios libros que tenemos de alguna manera u otra, pero ante todo, de la bendita palabra del Señor. A todos mil bendiciones. Gracias por haber estado este tiempo y oro que el Señor les continúe bendiciendo. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, que el amor del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea sobre sus vidas y sobre sus familias y por todos los que ustedes están orando. No te olvides, esta semana, mira cómo vas a buscar amar a Dios. Mira cómo vas a amar a Dios, pero también cómo vas a amar a tu prójimo. Y empieza a organizar tu grupito con tu familia y con algunas personas con las que te vas a reunir para poder establecer con ellos un tiempo con Dios. Dios te guarde y te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos, bendiciones.